de Dios. Estamos preparándonos para comenzar esta serie de estudios titulado Conociendo al Eterno Yo Soy. Gloria a Dios. Y hace un tiempo atrás Dios me dio ese título y comencé una serie de estudios que puse por internet, pero creo que ha llegado el momento de convertirlo en algo más fuerte. La gente necesita conocer realmente quién es Dios. Gloria al Señor. Y antes de comenzar, hermanos, me gustaría comenzar leyendo dos escrituras. Y voy a comenzar con Lucas capítulo 4, verso 18. Esta escritura dice así: en el nombre de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y leo este versículo porque estoy más que seguro que Dios de alguna manera u otra le va a abrir los ojos a alguien. Gloria al Señor. Y yo creo que Dios nos ha enviado no solo a mí, sino a cualquier persona que predique el evangelio y que lucha por hablar la palabra de Dios, que Dios lo ha llamado para darle vista a los ciegos. Y hay gente, hermano, dice la Biblia, que tienen ojos y no ven. Y hay muchas veces, hermano, que la misma escritura está ahí frente a nosotros y no la vemos ni la entendemos. Así que por eso estoy leyendo Lucas, porque yo creo que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha puesto esta inquietud para dar vista a los ciegos. Romanos 10:14 es una responsabilidad que tiene todo cristiano. Oiga lo que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si alguien no cree, ¿cómo lo va a invocar? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Creo que es todavía más comprometedor. ¿Cómo la gente va a creer si nadie le dice? Recuerda que el hombre, no tenemos el nombre de él, pero él era un eunuco. Iba camino a su lugar. Volvía de Jerusalén, iba para su casa, pero la Biblia dice que el Espíritu tomó a Felipe y le dijo a Felipe a él: ¿entiendes de lo que lee? Y él contestó: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Así es que vuelvo a Romanos. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sé que hay gente, hermano, que nunca ha escuchado alguna de las cosas que vamos a decir aquí hoy. Sé que hay gente que no ha escuchado alguna de estas cosas que vamos a hablar en esta serie, y sé que hay gente que no ha visto versículos bíblicos. Oiga, le voy a contar esto como tipo anécdota, pero me pasó en la vida real. Estaba hablando una vez hace muchos años con un pastor. Estaba hablando justamente de esta serie que vamos a hablar. Pero yo hablaba con él y le hice una pregunta y le dije: para usted, ¿quién es el padre de Jesús? Y él me mira y me dice: hermano, es un ministro de 30 años. ¿Cómo usted me hace esa pregunta a mí? El padre de Jesús, Jehová. Y yo dije: la Biblia dice que es el Espíritu Santo. Y él me dice: hermano, ¿cómo usted se atreve a decir eso? Le busqué la escritura, hermanos, y él me dijo: hermano, yo nunca había visto esta escritura en la Biblia. Estoy hablando de un pastor con mucho tiempo. Y no es que no la ha visto, era que lo estaba viendo con otros lentes. Amén. Entonces, estoy seguro, hermano, que van a haber personas de las que están en línea con nosotros y algunos de los que están aquí, que van a ver versículos por su primera vez. Y no es que no lo habían leído, pero esta vez como que la luz llega a nosotros. Incluso sé, hermanos, que hay gente sincera que aman a Dios con todo su corazón, pero su primer amor
le hizo obedecer y creer a ciega lo que su líder le enseñó desde el principio. Si su líder se lo enseñó mal, ellos creen así. Normalmente cuando usted llega a una iglesia, y esta vez esta serie es para hablar claro, usted llega a una iglesia y usted encuentra que en la iglesia leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando le toque a leer a usted, ¿cómo usted va a leer? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso es lo que usted aprendió. Eso es lo que todo el mundo está diciendo. Ahora, cuando usted busca base bíblica y usted entiende que la forma correcta de leer o de hacer cualquier cosa es en el nombre de Jesús, entonces ya a usted se le abren los ojos. Pero hay una frase en inglés que dice monkey see, monkey do. Los monos ven y los monos hacen. Y nosotros así somos. Cuando llegamos a una iglesia, ok, ¿cómo se dice cuando vamos a leer la escritura? Leo la palabra en el nombre del comité ejecutivo del reino de los cielos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y así todo el mundo va a buscar el comité ejecutivo del reino de los cielos. Pero estamos aquí justamente para hacerle conocer al eterno yo soy. Cuando yo tenía aproximadamente de 7, no recuerdo bien, pero fue de 7 a 9 años, yo hice la primera comunión en la iglesia católica, y hay imagen para los que no me lo creen. Ese soy yo, con cabello. Y mire, yo era como medio rubio también, porque el pelo era como rojo. Cuando hice la primera comunión, hay otra foto que esta vez con mi hermana Alicia. Ahí los dos hicimos la primera comunión. Y es algo paradójico. Hicimos la primera comunión de la iglesia católica y nos graduamos de teología juntos también. Y si me hubiera acordado, traigo la foto de la graduación y la hubiera presentado, pero recordé ahora. Así que ella y yo hicimos la primera comunión. Cualquiera cree que nos estamos casando, pero no, es mi hermana y estoy haciendo la primera comunión en la iglesia católica. Recuerdo que tuve que estudiar ese librito que usted ve que tenemos en la mano, hay que aprendérselo, hay que estudiarlo. Se llama el catecismo. Entonces, en ese libro hay una parte que todo católico tiene que aprenderse. Es el credo. El credo, así. Recuerdo una vez hicimos una predicación aquí acerca del Army y hablamos del credo del Army. Porque el credo de cualquier institución es algo que usted tiene que aprendérselo, meterlo en su sangre, en su vena, proclamarlo y vivir por eso. Entonces, en la iglesia católica, y estoy hablando no porque estoy criticando, yo estuve ahí. Bueno, no era que yo era un católico fiel, sino que eso era por herencia, ¿no? Mi papá era católico y yo también. Ok, pero allí tuvimos que aprendernos el credo, que comienza diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Ok, todo bonito. Pero ahora la segunda parte del credo es: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir y juzgar a los vivos y a los muertos. Eso había que aprendérselo. Y después dice: creo en el Espíritu Santo. Nótese que primero creo en Dios, creo en Jesucristo y creo en el Espíritu Santo. Es decir, desde niño nos bombardean la enseñanza de que tenemos que creer en 3 personas en la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, aparte de creo en el Espíritu Santo, había que seguir aprendiendo. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué? Porque desde niños, hermanos, la gente va aprendiendo a oír, primero escuchar
el credo. Y si pasó por la iglesia católica, usted sabe que había que aprenderse eso. Entonces, teníamos que aprenderlo, pero no solo aprendérselo, eso había que llevarlo a la sangre. De tal modo que usted viviera por eso, porque eso es un credo. Todo credo es con el fin de meterte eso en la sangre. ¿Cómo se originó el credo de la iglesia católica? A continuación voy a leer algunos datos del compendio del catecismo de la iglesia católica. La palabra Trinidad proviene de la palabra latina trinitas, que significa tres o triada. Es equivalente en griego a triados. Es decir, la palabra Trinidad es una palabra latina que significa trinitas, es trinitas y significa tres o triada. Estoy leyendo justamente de informaciones católicas. Fue utilizada por primera vez por Teófilo de Antioquía. El primer uso reconocido del término Trinidad fue dado por Teófilo de Antioquía alrededor del año 170, del año 170, para expresar la unión de las tres divinas personas en Dios. La Trinidad significa un solo Dios y tres personas distintas. Eso dice la Iglesia Católica. El compendio del catecismo de la Iglesia Católica lo explica así. La Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres divinas personas son un solo Dios porque cada una de ellas se identifica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Las tres son realmente distintas entre sí. Las tres personas, eso es la enseñanza católica, de la Trinidad, pero originalmente de la Iglesia Católica. Las tres son realmente distintas entre sí por sus relaciones recíprocas. El Padre engendra al Hijo, el Hijo se engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo también. La Trinidad es el misterio central de la fe cristiana. Eso es lo que se cree en la Iglesia Católica y lamentablemente en muchas iglesias evangélicas también. La Trinidad es el misterio central de la fe cristiana. Sí, el compendio de catecismo explica de esta forma. El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, página 44. Imagen. Tengo la imagen 4. Voy a presentarlo. Bueno, casi no se ve para usted, pero voy a tratar de leerlo para usted. La Iglesia definió la forma infalible, el dogma, de forma infalible, el dogma de la Santísima Trinidad. La Iglesia definió. En otras palabras, la Iglesia dijo: de ahora en adelante vamos a creer en este asunto. Eso es lo que dice aquí. El dogma de la Trinidad se definió en dos etapas. En el primer concilio de Nicea 325 después de Cristo y el primer concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo. En el concilio de Nicea se definió la divinidad del Hijo y se escribió la parte del credo que se ocupa de él. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que fue engendrado. Es decir, desde ahí está diciendo que eso ocurrió en el 325, que se formó el credo. ¿Ok? Este concilio fue convocado para hacer frente a la herejía arriana de un hombre llamado Arrios, que él afirmaba que el Hijo era un ser sobrenatural, pero no Dios. Que el Hijo no era Dios. El concilio de Constantinopla se definió, en el concilio de Constantinopla se definió la divinidad del Espíritu Santo. Nótese que están hablando de dos concilios, de dos reuniones para formar la creencia de la Trinidad.
1, 325 y 381. Este concilio combatió la herejía conocida como macedonianismo, porque sus defensores eran de Macedonia, que negaba la divinidad del Espíritu Santo. Okay, entonces ahora explico, ¿para qué se hicieron esos dos concilios? Para defender la divinidad de Jesús y la divinidad del Espíritu Santo, pero justamente ahí se creó el asunto, división de Dios en tres. Tratando de decir, el Hijo hay que defenderlo porque es divino, el Espíritu Santo hay que defenderlo porque es divino, pero que se entienda, lo vamos a dividir en tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas, y vamos a formar la palabra Trinidad o la doctrina Trinidad de aquí en adelante. Eso no lo inventé yo, por eso estoy tratando de mostrar base bíblica. ¿Qué es un dogma? Un dogma, próxima imagen, en la Iglesia Católica un dogma es una verdad absoluta y absolutamente segura sobre la cual no se cierne ninguna duda. En otras palabras, la Iglesia Católica dice, esto es así, y hacen un concilio para eso, y eso es así, aunque no sea así. Eso es un dogma. Estuve hablando en una ocasión con una joven, me reservo la identidad para evitar, porque estamos en línea, pero ella me decía, María tuvo a Jesús por un costado. No nació como nacen normalmente los hijos, los niños. Él nació por un costado. Yo le dije, ¿dónde dice eso la Biblia? Ella me contestó, no, es uno de nuestros dogmas y hay que respetarlos. ¿Se entendió lo que es un dogma? Es un acuerdo en que llega la iglesia y dice, esto lo vamos a creer así, llueva, truene o ventee. ¿Ok? Entonces, nótese, una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica. Y cualquier católico está invitado a adherir o aceptar y creer en los dogmas de una manera irrevocable. Es decir, hay cosas que no están en la Biblia, pero si la Iglesia Católica las definió como dogma, se constituyen una verdad absoluta. ¿Se está entendiendo, verdad? Aunque no lo diga la Biblia, pero si ellos se reunieron en un concilio y dijeron esto va a ser así, esto es así. Por ejemplo, hay un dogma que se llama la transustanciación, que cuando usted se come el pan en la Santa Cena, automáticamente entra a tu boca, es el cuerpo de Cristo. No es pan que tú estás comiendo, es el cuerpo de Cristo. ¿Se entendió? Entonces, a eso se le llama dogmas. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de dogmas. Figura siguiente. Y esta vez voy a querer que el hermano me lea la primera, el hermano Moisés. Perfecto. Eso es un dogma. Perpetua virginidad de María. María es la Virgen María, aunque llueva o truene o ventee. La Biblia dice que sí, cuando nació Jesús, cuando Dios se encarnó en ella no había conocido varón. Pero la Biblia dice, pero José no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. En otras palabras, a José no se llegó a ella como pareja hasta que, pero ese versículo no vale porque hay un dogma que dice María es perpetuamente virgen. Ese versículo no vale. ¿Se entendió? Eso es un dogma. Hermana Marilyn, léame la segunda.
Exacto. Divina maternidad. Ella es la madre de Dios. Habían personas que creían que María no podría tener ese título. ¿Por qué? Porque ella solamente fue madre de Cristo, de la carne. Y nosotros creemos así. Ella fue madre de la carne. Pero Dios no tiene madre. Y se oye raro, ¿verdad? Dios es sin genealogía, sin padre, sin madre, sin principios de Él es eterno. Pero hubo un dogma que dijo: el hecho de que Jesús haya entrado en el vientre de ella para nacer, eso la hace a ella la madre de Dios, porque Jesús era Dios. Por lo tanto, ella es la madre de Dios. Ahora hay un rezo que dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pescadores, wow, los pecadores. Ok, sigamos con el próximo. Hermano John, si léame el tercer punto. Gracias, hermano. Inmaculada Concepción significa todos los seres humanos, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos. Yo estoy muy fino hoy. Están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. El pecado entró en un hombre y nos manchó a todos. Pero ellos dijeron: ¿cómo va a ser que vamos a poner a María como también pecadora, como todos los seres humanos? Si Dios vino a través de ella, no, a ella tenemos que darle la Inmaculada Concepción. Ella fue concebida sin pecado. Es decir, que cuando ella nació santa, no trajo el pecado original. Entonces eso es un dogma. La Biblia dice que todos somos pecadores. María en la boda de Caná, a ella fue la que le dijeron: se acabó el vino, y ella dice: no, pero hablen con él. Es decir, yo no sé de eso. Cuando María tuvo que decir: hágase conmigo, he aquí la esclava, la sierva del Señor. Amén. Pero la gente que quiere darle la Inmaculada Concepción dice que ella no fue pecadora en nada. Hermano Jonathan, léame el punto siguiente. Amén. Asunción de la Virgen María. Si usted no sabe lo que es eso dice, ese dogma dice que ella subió al cielo. Usted y yo predicamos que solamente fue Enoc, que solamente fue Elías. Y de Moisés no sabemos porque él murió, pero su cuerpo no apareció. Pero este dogma dice que ella no fue enterrada, que ella no murió, que ella fue levantada al cielo. Es un dogma. Y voy a leer el último. Bueno, no, yo lo puse en orden allá, pero no lo tengo en orden aquí. Hermana María, léame el siguiente. Perfecto. Cuando ella subió al cielo, fue coronada como reina. Eso es un dogma. Usted no lo encuentra en la Biblia, pero ¿por qué usted no lo va a creer, hermano Jonathan, si eso es un dogma? Ellos dicen: usted tiene que creerlo. Eso fue lo que determinamos, y usted tiene que creer eso. Ok. Siguiente, hermano Abilio. Vamos a decir intercesora mejor. Cesora. Ok. Intercesora. Perfecto. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ella intercede por nosotros, y eso es un dogma, eso es así. Y usted le va a discutir a uno de ellos y él dice: es que eso es mentira. No, eso es verdad, porque es uno de nuestros dogmas. Y hay que creerlo. ¿Dijo, hermano? No, esa es la idea. Estoy tratando de llevarle a un terreno. Perfecto. Entonces, aunque no esté en la Biblia, ellos lo creen como que es así. Y la última, hermana Carmen. Corredentora, redentor. ¿Quién fue el redentor de nosotros? Jesús. Pero
ese dogma dice que ella ayudó para nuestra salvación también. Usted no puede mirar nada más a Jesús y darle mérito a Jesús. Usted tiene que también saber que ella fue corredentora. Entonces, todo esto que le estoy mencionando es para hacerle saber a usted y los que están en línea también que la Trinidad es justamente un dogma católico. ¿Por qué tengo que creerlo si no tiene sustentación bíblica? ¿Por qué tengo que creer esas cosas si no está en la Biblia? Entonces, la Trinidad fue creada justamente como un dogma. Vamos a dividir a Dios en tres. Concilio de Nicea 325. Entonces, ese es el asunto a lo que quería llegar para que usted entienda hasta dónde nosotros nos vamos creyendo las cosas que nos dicen. La Trinidad, otra parte que voy a leer del compendio que estábamos leyendo hace un ratito, la Trinidad se sustenta en la revelación divina dejada por Jesús. Oiga lo que dice. La Trinidad solo puede probarse a través de la revelación divina que Jesús nos trajo. No se puede demostrar por la razón natural o únicamente desde el Antiguo Testamento. En otra palabra, lógicamente usted no va a entender la Trinidad, dicen ellos. Usted no puede ir al Antiguo Testamento a buscar la Trinidad porque no la va a encontrar. Entonces, Dios ha dejado, según ellos, ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible. En otra palabra, un misterio que usted no puede entrarle a sola razón humana e incluso a la fe de Israel. Están diciendo los israelitas, la fe de ellos no le da para creer en la Trinidad. ¿Se entendió? Y el pueblo de Israel no le hable a ellos de Trinidad. Ellos no creen en eso porque ellos saben quién es Dios. Y aunque el grupo de los judíos todavía está esperando al Mesías, pero ellos son ¿cómo se llama? Ellos son monoteístas, no van a creer en Trinidad para nada. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo. Estoy leyendo lo que dice ese compendio del catecismo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo y es la fuente de todos los demás misterios. Volvamos a la imagen 2 y 3, donde estoy yo haciendo la primera comunión. Desde ese momento, hermano, mire, esa edad, sea 7 o sea 8 o 9 años que yo tenía, yo le doy gracias a Dios que a los 13 años encontré una iglesia que me aclaró la mente, que me dijo la verdad, gloria al Señor, y yo pude comenzar a desdividir, me inventé una palabra ahora, a desdividir a Dios en tres. Que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son más que manifestaciones de ese mismo Dios. Amén. No que haya tres personas separadas, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero para eso son los credos, hermanos. Para eso son los credos, y el credo es para hacerte creer y llevarlo al subconsciente, y de tal modo que tú lo afirmas y después lo predicas. Cuando una persona viene y te dice, por ejemplo, yo recuerdo que hablaba con un hermano una vez en mi país, donde él me dijo, mire hermano, una vez yo tuve un sueño con 3 guayabitas, 3 guayabas, y esa era la Trinidad. 3 guayabas, el sueño de las 3 guayabitas, le decíamos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes esa mentalidad en tu cabeza, todo lo que es 3 es tipo de Trinidad. Pero ya vemos de dónde nace, ya vemos el origen, ya vemos que es un dogma, así como los otros dogmas que vimos. Yo no tengo para qué creer en algo que no tiene sustentación bíblica. Así que
Eso, en esa edad, ahí, pues eso comenzó a entrar a mi vida. Y como dije, gracias a Dios, pues llegué a una iglesia que me aclararon. Pero déjenme decirle, hermanos, la intención de Dios nunca fue que a nosotros o que a su pueblo se le enseñe Padre, Hijo y Espíritu Santo. La intención de Dios no fue que dividan a Dios en 2, en 3, en 4. No, la intención de Dios siempre fue que les enseñaran lo que dice Deuteronomio 6:4. Su anhelo desde el principio era que se le enseñara a la gente esto. Hermano Juan Ramón, léame por favor esta escritura, Deuteronomio 6:4 al 9. Quizás lo detenga en algún momento. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Ok, pare ahí un ratito, hermano. Se puede sentar. Oiga, aunque la Biblia que estamos leyendo dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El original no dice Jehová. Yo he dado ese estudio y probablemente lo toquemos en esta serie, que el nombre de Jehová fue un nombre inventado. No es el nombre real de Dios. Fue un hombre inventado, un hombre hecho para encontrar una forma. De hecho, si usted va a la Biblia americana de la James, ¿cómo se llama? King James, usted en ese versículo va a encontrar que dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si alguien por ahí te dice que no debemos usar el nombre de Jehová porque no es el nombre correcto, no discuta, dígale es verdad, no es el nombre correcto, pero ya cuando estamos leyendo a la Biblia, pues para estar sustituyendo Jehová, se dice Jehová, pero porque no siento que estamos pecando tampoco. Pero si le soy sincero, ese no es el nombre de Dios. Así que aunque ahí dice Jehová nuestro Dios, el original dice el Señor nuestro Dios. El Señor uno es. Pero oiga la expresión como comienza el versículo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Me sorprende que este versículo no diga trino es, ¿verdad? Sino uno es. Sigue, hermano. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ok, un momentito, hermano. Oiga, estas palabras las repetirás a tus hijos. Aquí claramente está diciendo, pues, la enseñanza que a mí se me dio, como nací en un hogar donde supuestamente mis padres eran católicos. Mi papá era borrachón y mujeriego, pero era católico. Pero las palabras que se me enseñaron fue el credo. El credo me divide a Dios en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí dice el verso 7, y las repetirá. ¿Cuáles palabras? Las primeras que se dijeron fue: oye Israel, el Señor o Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es lo que se le tiene que enseñar a nuestros hijos. Él es uno. Uno por todos los lados, ¿verdad? Entonces, las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Verso 8, hermano, siga. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Gracias, hermano. Si usted recuerda, yo le dije que los credos son para que usted lo repita, lo lleve al cerebro, lo ponga en la sangre y usted viva por eso. Eso es un credo. Pero oiga, ¿cuál era el credo de Dios? El que se le enseñó a Israel era: el Señor nuestro Dios uno es. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales
entre tus ojos, las escribirás en los postes. Dios es uno. Por todos los lados Dios quería que se le dijera a los niños, comenzando a los niños, que Dios es uno. Entonces, aquí vemos técnicas de pedagogía dadas por Dios para que se le enseñe y se impregnara la mente del niño con esa enseñanza. El versículo clave aquí es el Deuteronomio 6:4. Me interesa que usted lo vea otra vez. Oye, Israel. Está atento, Israel. Dios, el Señor nuestro Dios, uno es. Nuestros antecedentes bíblicos lo hicieron así, hermanos. Si usted lee los libros del Antiguo Testamento, usted ve el celo que tenía cada hombre de Dios, cada profeta. Cada vez que el pueblo se desviaba y comenzaba a adorar a otros dioses, los profetas venían para traerle la palabra de Dios. Si se arrepentían, Dios lo perdonaba. Si no se arrepentía, venía el castigo. ¿Cuál era el problema aquí? El irrespeto al único Dios. Amén. Entonces, todo, hermanos, los antecedentes nuestros lo hicieron así. Mantenían diciéndole a la gente: oye, Israel, Dios es uno. La iglesia del Nuevo Testamento lo hizo así también. Ahora, entonces, ¿dónde comenzó? ¿Dónde cambió esta práctica? En el Antiguo Testamento no vemos la expresión Padre, Hijo, Espíritu Santo, no vemos Trinidad, no vemos que Dios es trino, no vemos que Dios es triuno, como algunos dicen también. ¿Cuándo comenzó el problema? Volvamos a la imagen número 4. Yo leí eso, pero quiero que usted recuerde. El primer párrafo dice: la iglesia definió de forma infalible, en otra palabra, que no falla, el dogma de la Santísima Trinidad. ¿Se entendió? Es decir, ¿cómo se dañó el asunto? Bueno, una iglesia que ya mencioné dijo: esto va a ser de esta manera. Vamos a dividir a Dios en tres. El Padre es uno, el Hijo es uno y el Espíritu Santo es otro. Todo comenzó ahí y hay fecha 325 y 381 después de Cristo. ¿Sabía que esos son 225 años después de la muerte del último apóstol, que fue Juan? 225 años más tarde ya se perdió la doctrina auténtica y comenzó la Trinidad a tomar auge en la vida de la gente. ¿Por dónde nació? De un dogma. El mismo dogma que dice que María, el mismo origen del dogma que dice que María subió al cielo. Entonces, ¿voy a creer yo en un dogma inventado por hombres donde no hay sustentación bíblica? Entonces, hablemos un poquito de la palabra Trinidad o de la Trinidad. Ni la palabra Trinidad ni la doctrina explícita como tal existe en la Biblia. No se encuentra, no tiene sustentación bíblica ni aparece en el Nuevo Testamento. Tampoco se propusieron Jesús ni los apóstoles contradecir el Shema Israel. Si usted no sabe lo que es el Shema, es como no más que la expresión que usted ve en Deuteronomio 6:4, es como ya el eslogan de Israel. Oye, Israel, Dios uno, Dios es uno. Eso es como un eslogan. Es como cuando usted y yo comenzamos a orar y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Es como parte del inicio, como forma de acercarme a Dios, de abrir una ventana con Dios. Entonces el Shema de Israel es como un eslogan, es como la sustitución de nosotros cuando comenzamos a: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, para ellos lo tienen en la sangre. Entonces, Jesús, ni los apóstoles, ni sus seguidores quisieron contradecir esto en ningún momento. La Trinidad es erróneamente representada por un triángulo que desde la figura hasta las explicaciones que le dan, lamentablemente es una contradicción. Cheque esa figura que estamos viendo ahí. Eso es un triángulo. Y la definición de triángulo es
figura geométrica que consta o compuesta por 3 lados y 3 ángulos. Los que estudiamos un poquito geometría y cosas, sabemos que hay diferentes clases de ángulos. Cuando usted lo dibuja y le sale mal, un lado más chiquito que otro, no crea que usted lo dañó, fue que usted hizo otro. Equilátero, isósceles y escaleno. Son de lo diferente. Pero un triángulo es exactamente eso, una figura geométrica. Una pregunta, ¿cuántas figuras usted ve ahí? Una. Entonces, cuando se originó, la gente que crearon el logo de la Trinidad, usaron un triángulo para explicarlo. Sin embargo, me asombra tanto que la misma definición de triángulo contradice la Trinidad. Oiga, figura geométrica, es una sola figura geométrica compuesta por 3 lados, 3 ángulos. Hay otra definición un poquito más larga que dice y 3 vértices, que son los puntos, las pullitas que usted ve en cada cosa. Pero es una figura, es lo importante aquí. Dicha doctrina sostiene que la deidad está compuesta por 3 personas distintas, individuales, y eso contradice al triángulo, 3 personas distintas, cuando es una sola figura. Veamos la próxima imagen. Esta es la representación que el mundo o los creadores de la Trinidad o los que sustentan la Trinidad le dieron a esta doctrina. Entonces, cuando usted ve esa figura, el triángulo por dentro dice, el Padre es Dios. Padre arriba, la punta de arriba, y hay una línea para abajo y dice, es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Yo estoy de acuerdo con la parte interna del triángulo. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, ¿cómo se daña el asunto? Por lo que dice afuera. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre. El Padre no es el Espíritu Santo. Es decir, ninguno son lo mismo. Pero cada uno es Dios. Pero no vaya a creer que hay 3 dioses. Cada uno es Dios, pero no hay 3 dioses. Cada uno es diferente. El Padre no es el Hijo no es el Padre. O sea, ahora, ¿usted cómo entendería eso? Recuerdo una vez, estaba doctrinando a una pareja en la iglesia, en su casa, y recuerdo que la esposa conocía más de la Biblia que el esposo, pero ella le había explicado la Trinidad siempre, le había explicado, y él dice, es que no le entiendo. Y ella le contesta, tú solo créelo. Y cuando yo comencé a darle la doctrina, entonces él dice, tú ves, eso sí yo lo entiendo. Eso sí se entiende. Pero lo que tú me explicas no se entiende. Pero yo recuerdo la expresión y me dio risa porque ella le decía, tú solo créelo. Y ya. Entonces, no hay forma, hermano. Ese triángulo es inexplicable. ¿Cómo es que el Padre es Dios? Con letra grande. Con letra mayúscula. Y creo que tengo una próxima imagen que me va a aclarar más, hermana Giselle. Mírelo ahí. Según el triángulo de la Trinidad, es un Dios. El Padre es Dios, ¿verdad? El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Si usted suma un Dios más un Dios más un Dios, es igual a 3 dioses. Pero ellos le van a decir, no, nosotros no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que es el mismo Dios, pero son 3 personas diferentes. ¿Cómo se va a entender el asunto? Así es que nuestro tema para hoy es Dios es uno, pero quise hacer primeramente esta explicación para que usted entienda de dónde o cuál es la importancia, porque a simple vista el pastor va a hablar de Dios es uno. ¿Y para qué? Si sabemos que Dios es uno. No todo el mundo sabe que Dios es uno. De hecho,
saber que Dios es uno es una hazaña, porque la Biblia dice, y si la hermana puede irme al último versículo que tengo, que lo voy a volar, pero voy al último. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen o saben eso y tiemblan. Así que creer que Dios es uno, hermano, es una hazaña. Es algo bueno, porque esa es la realidad de Dios. Pero no hay ningún versículo que diga, ¿tú crees que Dios es trino? Bien haces. No, ¿tú crees que Dios es uno? Good job. Eso es lo correcto. Para Dios eso es lo correcto, que usted crea que Dios es uno. No divida su mente. Y más, usted sé, si alguna persona de los que están aquí puede ser que estén pensando ya, sí, pero y entonces, cuando Jesús oraba o cuando el Padre decía, eso es otro tema que vamos a tratar. Usted comience a entender la palabra de Dios. Dios es uno. Y si algo había en Dios, hermano, era el celo para que nadie piense en otro Dios. Decíamos el domingo, creo que hablé de eso, que es lo único que Dios no conoce, otro Dios como Él. Pero eso lo inventamos nosotros. Pregúntele a Dios si hay otro. Dios reta. Así que ahora me gustaría que sí vayamos a Éxodo 23 al 6. Hermana Melania. En el nombre de Jesús. Amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Gracias. Siga. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Gracias, hermana. Oiga, usted escuchó, él mismo confesó y dijo, soy fuerte y celoso. Algunos de nosotros podremos ser celosos, pero no somos fuertes. Pero Dios dice, yo soy fuerte, y si yo me pongo celoso, actúo. Bueno, usted ha leído la Biblia, cómo Dios se ponía con el pueblo de Israel cuando ellos le sustituían. Entonces, la idea es, hermano, ya sabemos que la Trinidad es un dogma, es una enseñanza, no está en la Biblia. Fue inventada como los otros dogmas que vimos. Ya sabemos que es un dogma. Lo triste, hermano, es que hay miles y millones de personas, incluyendo evangélicos, que creen o adoptaron esa misma doctrina de la Trinidad. Algunas personas que me conocen dicen, sobre todo la familia, qué bueno que tú no entraste a una iglesia que creyera así, porque tú la hubieras inventado, la Trinidad. Porque soy fuerte con lo que creo, es decir, que lo que yo creo, yo estoy fijo en lo que creo. Pero si yo creyera en Trinidad, pues hubiera estado buscando todo lo que fuera tres para mostrarlo. Arroz, habichuela y carne muestra la Trinidad. Duarte Sánchez Mella muestra la Trinidad. Entonces, estuviera haciendo eso, quizás sí. Pero qué bueno es, hermano, que alguien, un pastor, mi primer pastor, Cristino Ferreras, me abrió los ojos. Y después fui al Instituto Bíblico, que agradezco a Dios haber llegado allí y aprender la palabra de Dios tal y como está en la Biblia. Y conocí al real y eterno yo soy. Gloria a Dios. Pero es triste, hermano, que actualmente mucha gente, muchos cristianos, están adoptando aquel dogma de dividir a Dios en tres. Se lo enseñan a los hijos, lo enseñan en las iglesias. Pelean por eso. De hecho, si hay alguno que nos está viendo que no cree como yo, me imagino que estará echando rayos y comentando, diciendo, este no sabe ni lo que está diciendo. Puede pasar.
Pero creer en más de un Dios es politeísmo y no está en la Biblia. Por lo tanto, esta doctrina está descartada en la Biblia. Así que leía nuestra hermana, dice, no tendrás dioses ajenos. Todo lo que fuera otro Dios aparte de Dios, ya es un Dios ajeno, dice Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba, ni abajo, etcétera, etcétera. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy celoso. Dios es uno. Así que cuando usted va de rodillas, hermano, no esté pensando, ¿a quién voy a adorar ahora? ¿Al Hijo, o al Padre, o al Espíritu Santo? Padre, Hijo y Espíritu Santo son manifestaciones del mismo Dios. Ahora yo estoy predicando. A veces usted me ve en el piano tocando. Otra cosa, a veces me ve pintando, porque soy pintor. Pero ¿cómo me llamo? Mateo. ¿Cuánto soy yo? Yo soy uno, pero hago diferentes funciones. Eso es tan fácil de entender de Dios. Entonces, cuando usted va de rodillas, no puede estar pensando a cuál de los dos, porque hoy no le he dicho nada al Hijo. Una iglesia, y eso lo he contado aquí en otros estudios, pero recuerdo que yo lo presencié. Estoy en una iglesia visitando y alguien dice, hermanos, vamos a darle un aplauso al Padre. No me pareció nada extraño, porque usted puede llamarle el Padre a Dios y ya. Él es el Padre eterno. Y todo el mundo aplaudió y después dice, vamos a darle un aplauso al Hijo para que no se ponga celoso. Cuando yo oí eso dije yo, oh Dios mío, qué bueno es conocer al eterno yo soy, gloria al Señor. Qué bueno es conocer a Dios, la esencia de Dios. Aleluya. Cuando usted dice, cuando usted se refiere a Jehová, aunque no es el nombre correcto, Dios entiende que usted está hablando de Adonai, del Dios del Antiguo Testamento, de allá atrás, del que echó a la mar a los caballos de Faraón. Pero cuando usted dice, Jesús, te doy gracias, Dios sabe que usted está hablando de Él. Hermanos, el Espíritu de Dios está aquí. Usted dice, ¿usted cree que el Padre estará celoso y yo no? ¿Y tú piensas que yo no estoy ahí? No, hermano, porque Dios es uno. Dios es uno. Y dijo el hermano, Dios es Espíritu. Deuteronomio 6:4. Y ese versículo lo vamos a repetir y lo vamos a quemar. Hermana Felicia, lea usted para nosotros. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Ese versículo va a sonar. ¿Por qué? Porque, hermanos, desde el principio comenzó eso. Dios insistiendo. Era como si Dios sospecharía de que algún día me iban a dividir. Déjame enseñarle al pueblo que yo soy uno. No me dividan. Ese versículo, repito, es el eslogan judío, es la confesión de fe judío, es como una oración. Probablemente cuando ellos van allá, los judíos ortodoxos van al muro de las lamentaciones, y usted ve que ellos hacen así. Me imagino que están diciendo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es parte de su esencia, eso está en ellos. Porque eso fue lo que Dios dijo, apréndanselo como eslogan, pónganlo en la frente, escríbanlo en las paredes. Pero Dios nunca dijo, divídame en tres, yo soy uno. Entonces es como la equivalencia de nosotros introducir la oración Padre nuestro. Entonces, oye Israel, Shema Yisrael, eso así como sonaría en el idioma de ellos, pero usted sabe que yo apenas hablo español para yo estar hablando más. La idea es que sí entiendo, hermano, que ellos tenían celo por eso. Un judío nunca dirá alabemos al Dios Trino. Un judío nunca dirá demos un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque el eslogan de Dios fue el Señor uno es. Ellos siempre dirán
Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Gloria al Señor. Isaías 44:8. Hermano Juan Ramón. Amén, en nombre de Jesús. Amén. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Amén. Gracias, hermano. Eso está claro. No hay Dios sino yo. ¿Por qué estamos leyendo versículos así? Porque el triángulo de la Trinidad dice que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Si lo dejaran ahí, todo estuviera bien, porque yo creo eso. Pero cuando me dicen el Padre no es el Hijo, pero cada uno sí es Dios, entonces ahí estoy confundido. Porque entonces ahora viene Jehová y dice, no hay Dios sino yo. Entonces, cuando creemos que Jesús es Dios, pero que Él es diferente al Padre, entonces hay dos dioses. Hay una doctrina por ahí que es de los testigos de Jehová, y anticipo y puedo decirlo a nivel de elogio, esa gente sabe en Biblia. Ellos saben. Cuando un testigo de Jehová sale a la calle, mejor no hable con ellos si usted no sabe lo que cree, porque te van a lavar el cerebro. Ellos saben Biblia. Ahora, un testigo de Jehová, ellos no creen en la Trinidad, pero ellos creen en dos. Ellos no creen en tres, pero creen en dos. Yo no creo en tres, yo no creo en dos, yo creo en uno. ¿Te imaginas? Un trinitario, un Mateo y un testigo de Jehová. Cada uno cree una cosa. Ok. Pero él me dijo, entonces si tú crees que Jesús es Dios, el universo quedó solo. Y él sintió que, hermano, me dejó sin palabras. Él sintió que me estaba pisoteando. Si tú crees que Jesús es Dios, entonces el universo quedó solo cuando Jesús murió. Y yo le dije, para ti sí, quedó solo, porque tú no sabes quién es Jesús. Pero cuando supuestamente Jesús estaba muerto, la Biblia dice que fue y descendió a lo más profundo de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados. Cuando supuestamente estaba muerto, él le dijo al ladrón en la cruz, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que él estaba muerto, estaba predicando a los espíritus encarcelados y también estaba en el cielo. Para ti el universo quedó solo, pero para mí no, porque yo conozco al eterno yo soy. Entonces, hermanos, él sintió que me ganó, que yo no tenía palabras. Pero cuando usted conoce a Dios, hermanos, usted sabe defender lo que cree. Isaías 45:5-6, hermana Melania. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. A mí me gustan esa firma de Dios. Y ninguno más que yo. Y algunos dirán, por ejemplo, los que creen en la Trinidad dirán, pero es que nosotros creemos eso, que no hay ni otro más. Mire, hermano, es como dice hasta el internet. La Trinidad es uno de los dogmas más difíciles de entender. Así lo dice. Y hay gente que cree en eso, pero ni sabe cómo entenderlo, cómo explicarlo. Porque ellos dicen, yo creo así, que no hay más que Dios, no hay más que un Dios. Entonces después usted le dice, entonces tú crees que Jesús es Dios, ¿verdad? Claro que sí. Que el Padre es Dios también, claro que sí. El Espíritu Santo, claro que sí. Entonces tú crees que es un solo, ¿verdad? No, claro que no. Son tres. Y ahí está el problema.
Isaías 45, 21 y 22, hermana Felicia. Proclamad y hacedlo acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Qué hermoso. Cuando entremos a otro tema, como Jehová es el mismo Jesús, usted va a notar lo que estoy notando ahora. En realidad, usted y yo tenemos que mirar a Jesús para ser salvos, ¿sí o no? Si usted no entra por la puerta, Él dijo, yo soy la puerta. Pero ahora viene Jehová, en el Antiguo Testamento está diciendo, mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, si usted divide a Jesús de Jehová o al Padre del Hijo, entonces por fin, ¿quién es que salva de los dos? Pero qué bonito es entender esta gran verdad. Así que estoy mostrando solamente los versículos que tienen que ver con la expresión o la expresión de Dios diciendo yo soy uno. No quiero que tenga división. Mire, hay versículos difíciles de entender en la Biblia. Y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué Jesús nos complicó el asunto? Por ejemplo, en Juan 17, orando al Padre. Esos versículos pueden complicarnos un poquito y usted decir, ¿es el mismo o no? Eso pueden complicarnos un poquito, pero entienda que la Biblia dice, no hay Dios sino yo. Y nada, bueno, ese versículo lo vamos a ver ahora. Hermano Juan Ramón, 46, 9, Isaías. Amén. Acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Amén. Gracias, hermano. Ve, este versículo está diciendo, yo soy Dios, no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Algunas personas han dicho que el Padre y el Hijo se parecen. Dios dice, no hay nada semejante a mí. No me compares con nadie, porque no hay nada semejante a mí. Daniel 2:28, hermana Melania. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Amén, gracias, hermana. Este versículo comenzando refleja una gran verdad, pero hay tres dioses en el cielo. Un Dios en el cielo. En otras palabras, Daniel le está hablando a Nabucodonosor y le hace saber, hay un Dios en el cielo. Recuerde que a Daniel le decían que en él existía el espíritu de los dioses santos. En él está el espíritu de los dioses santos, pero él dice, no me hable de espíritus, dioses. Hay un Dios en el cielo. Y aunque no está en el programa ni en agenda, cuando Nabucodonosor lanzó a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego, ¿qué fue lo que él vio allá después? Él vio 4 personas. Él lanzó 3, pero él vio 4. Qué raro que no vio 6. Porque debió haber visto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo cuidando uno de cada uno. Pero no, hermano, vio a un ser más, un solo más. Y eso por todos los lados la Biblia me dice que Dios es uno. El aspecto de aquel cuarto era como de hijo de dioses, porque acuérdense que esa gente todo era plural. Pero el mismo Daniel aquí dice, hay un Dios en el cielo.
Si usted y yo no podemos dividir nuestra mente, si algún día dudaste y te pasa por la mente cuando encontramos versículos difíciles, así como la expresión de la oración de Jesús en Juan 17, no vaya a dudar, Dios es uno. Dios es uno por todos los lados. Y lo que podemos entenderlo acerca de Juan 17 lo vamos a ver en otra de las series que vamos a estar viendo. Juan 5:44, hermana Felicia. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Amén. Gracias, hermana. El Dios único. Esa es la palabrita clave aquí. Dios único. Entonces, es importante que entendamos esto. Por ahí las personas que son muy estudiosos de la palabra de Dios van a decir, lo que pasa es que la palabra Dios es una palabra plural. Y por eso es que está compuesta por tres, por la Trinidad. Cuando tú dices Dios, está hablando de tres y de más. Pero qué raro. Cada vez que hablaban del dios Dagón, no habían tres estatuas, era una sola estatua. Cuando hablaban de la diosa Diana, una sola estatua para la diosa Diana. Entonces, yo he analizado todos esos temas porque la gente va a buscar defensa. Dios es uno, eso es lo importante. Juan 10:30, hermano Juan Ramón. Yo y el Padre uno somos. Por si acaso pensamos que cuando Jesús oraba, demostraba que habían dos. Él dijo, somos uno. Algunos dicen, ese somos uno es porque eran unos en unidad. Y yo digo, pero ¿tú has leído lo que sigue diciendo después de esos versículos? La Biblia dice que tomaron piedra para apedrear a Jesús cuando él dijo eso. Porque acuérdense que los judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías, ni como el Hijo de Dios, ni como nada. Él era un impostor que vino a tomarle el lugar a Dios. Así que cuando él dijo, yo y el Padre uno somos, no está diciendo, nosotros somos, estamos bien unidos, tenemos una misma mentalidad. Jesús habló claro. Él dijo, él y yo es lo mismo. Y dice la Biblia que tomaron piedra para apedrearle. Él le pregunta, muchas obras he hecho en medio de ustedes, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Ellos le contestan, no te apedreamos por buenas obras, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Eso está súper claro. Es decir, no fue porque él dijo, no, es que tenemos la misma mentalidad. No, él dijo, el Padre y yo es lo mismo. De hecho, si hablamos de Felipe, cuando le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, él le contestó igual, tanto tiempo hace que estoy y no me has conocido. Pero ese es otro tema. Primera de Timoteo 1:17, hermana Melania. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Único y sabio Dios. Yo creo en el único y sabio Dios. Y cuando usted analiza esas expresiones, se parecen mucho a Jesús, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, etc. Algunos versículos hacen alusión al Dios Elohim de allá atrás, y otros versículos al Dios del presente, de la manifestación en carne. No importa cómo lo presente, sabemos que Dios es uno. Primera de Timoteo 2:5, hermana Felicia. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gracias, hermana. Este versículo tiende a ser usado para decir, ve, que hay un solo Dios, pero hay un mediador. El problema es que tú me has dicho que la Trinidad dice que el mediador también es Dios. Y si es Dios también, igual que el otro primero, pero son separados, entonces hay dos dioses. Ese es el problema, que hay que buscarle la vuelta, ¿verdad?
Entonces, hay un Dios y un mediador. Eso lo vamos a entender en otro de los temas, por qué le llama a la Biblia mediador a Jesucristo. Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Perfecto, gracias hermano. Este versículo menciona las tres manifestaciones de Dios, porque tres son los que dan testimonio. En otras palabras, en el cielo se conocen esas tres funciones de Dios, pero estos tres son uno. Oiga, hasta el versículo que menciona las tres funciones o manifestaciones de Dios acaba diciendo. Recuerdo aquella vez que un hermano me buscó esta cita bíblica para ganarme, ¿no?, el diálogo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, y me dijo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, ni siquiera dijo el verbo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y digo yo, sigue leyendo, porque yo conocí el versículo. Sigue leyendo y dice, oh sí, todavía no he terminado, y estos tres son uno. Oh, ya terminamos con Santiago 2:19. Fue la cita bíblica que vimos al inicio, pero que era para el final. Hermana, ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. amén, gracias hermana. Este versículo es como que nos hace pensar, los demonios saben que Dios es uno. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es que hay gente llena del Espíritu Santo que conocen a Dios, pero no saben que Dios es uno? Y los demonios, que son seres malvados, ¿saben eso? ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? Los demonios están claritos, porque Satanás vivía allá y los demonios también. Levantaré mi trono, dijo Satanás, y seré semejante al Altísimo. En ningún momento Satanás dijo, seré semejante a los tres. Seré semejante al Altísimo. Había un solo. Así que los demonios saben que Dios es uno. Y cuando saben eso, como Él es fuerte, también dice, yo soy fuerte y celoso. Satanás sabe eso. Pero el punto aquí es, ¿cómo los demonios pueden ser más inteligentes, más sabios que un cristiano? Es contradictorio. Pero con esto cierro el tema de hoy. Dios es uno. Hermano, no le quepa la menor duda. El hecho de que a veces Jesús oraba al Padre y encontramos versículos así como tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Nótese que al final dice, y estos tres son uno. No puede haber duda. Pero en esta serie de enseñanza usted va a saber por qué Jesús oraba al Padre. Todas esas preguntas que usted tiene, recuerde que vamos a estar viendo. El próximo tema es Dios es Espíritu, porque la mejor manera de entender cómo es eso que Jehová es el mismo Jesús. Si usted cree que Jehová es un ser allá balbudo con ¿cómo se llama? Un viejito en el cielo, y que el hijo es el hijo, ¿verdad? Jovencito. Si usted pone hermano Dani y a mí, usted siempre va a notar que yo me veo más jovencito que él. No, normal, ¿no? Entonces, en el cielo, si usted considera y piensa en Dios como un hombre, usted no va a entender la encarnación. Pero el próximo tema para el próximo martes es Dios es Espíritu. Usted tiene que entender eso, Dios es Espíritu. Y cuando usted entiende Dios es Espíritu, entonces usted se va a dar cuenta, pero lo que pasó fue que Él vino en forma de hombre, Él mismo. Así es la forma de entenderlo. Pero usted verá las bases bíblicas. Vamos a estar de pies. Dios bendiga a los hermanos que están en línea, los que van a ver esta enseñanza más adelante. Dios le bendiga. Ojalá que la luz de la palabra de Dios pueda sacar, como dice la Biblia, de las tinieblas a la luz. Es muy importante que entendamos que la palabra de Dios, el interés, el propósito de la palabra de Dios es aclararnos y abrirnos los ojos. Así que vamos a hacer una oración para que Dios abra los ojos